Cuando escuchamos la palabra cuento, solemos pensar en relatos infantiles, cuentos adorables, sencillos, de tono feliz, que ayuden a dormir a los más pequeños y les hagan soñar con cosas bonitas. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, antiguamente los cuentos siempre tenían una intención moralizante, aleccionadora o didáctica, para lo cual asustaban a los niños con las consecuencias negativas de las decisiones irresponsables que tomaban los personajes, por lo cual luego caían en desgracia. No sería hasta la época de publicación de cuentos como Peter Pan que los cuentos pasarían a ser objeto de entretenimiento y se comenzarían a valorar los famosos finales felices que tanto conocemos hoy en día. Debemos recordar que los cuentos adaptados por Disney originalmente eran bastante más oscuros. Si os interesan los relatos y queréis saber más sobre el tema, quedaos. Y ya sin más dilación, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Bueno, hoy os voy a hablar sobre un género conocido y desconocido por todo el mundo a partes iguales, pero ciertamente infravalorado a nivel comercial y literario a los ojos del gran público hoy en día: los cuentos. Con cuentos, como decía anteriormente, no me refiero tan solo a los cuentos infantiles que conocemos hoy en día, pues esta suele ser la primera concepción errónea que se tiene sobre los cuentos, a pesar de que los infantiles tampoco deban ser infravalorados por el mero hecho de estar destinados a un público más joven, sino que me refiero a todo relato de ficción de extensión breve con ciertas características comunes. Y es a la hora de acercarnos a estas características y preguntarnos sobre su naturaleza que descubrimos la evolución histórica que ha tenido este género y los nombres de grandes maestros que han ido dictando cátedra en este campo de la literatura. El autor por excelencia que suele ser nombrado cuando se habla de cuentos y relatos es Edgar Allan Poe, un autor estadounidense, poeta y cuentista, cuyos relatos de terror son conocidos a nivel mundial por su gran nivel de calidad. De hecho, Poe no solo se dedicó a escribir ficción, sino que también redactó un manual de teoría literaria sobre los cuentos, llamado Método de Composición, en el cual va analizando su propio poema El Cuervo a medida que nos va explicando su proceso de creación. En este método, Poe da algunos consejos para ayudarnos a lograr escribir un cuento que llegue a provocar las sensaciones deseadas en el lector. Algunos de sus puntos principales se centran en la extensión del texto, pues él decía que para lograr el máximo efecto con el cuento debía poder ser leído en una sola sesión de lectura. También habla de tener una dirección clara hacia la que avanzar mientras escribe, antes incluso de comenzar el cuento. Un tono y un tema establecidos y una originalidad trabajada, que no dependa por completo de la intuición y de la inspiración del escritor, sino de un trabajo duro y constante del propio escritor. Sin embargo, en el mundo hispánico también surgen nombres de grandes cuentistas como Cortázar o Horacio Quiroga, un escritor uruguayo estudioso de otros grandes cuentistas como fueron Poe, Maupassant, Kipling o Chekhov, que no solo produjo relatos de gran calidad, sino que también teorizó sobre la creación cuentística y publicó en 1927 un breve ensayo llamado El Decálogo del Perfecto Cuentista. Este decálogo cuenta con 10 consejos breves y concisos para todos los autores que quisieran iniciarse en el camino de la creación cuentística. Te voy a leer unos cuantos para que veas de qué va la cosa. Por ejemplo, el 2 y el 3 te hablan principalmente sobre la paciencia. El 2 dice: cree que el arte de tu maestro es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Y el 3: resiste cuando puedas a la imitación, pero imita si el flujo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Claro, aquí Quiroga te está diciendo básicamente: mira, no me vengas con prisas, ¿eh? Tú ve practicando y ya llegarás a ser bueno sin darte cuenta. O en la tercera, que te está diciendo: a ver, tú intenta no copiar, pero si te tira demasiado, pues hazlo así como que no se note mucho, ¿sabes? Luego, con lo del desarrollo de la personalidad, aquí está haciendo referencia a lo que conocemos como la propia voz del autor, que es el estilo con el que se suele conocer o reconocer a un texto de un escritor, lo cual requiere de mucha paciencia, mucho tiempo de práctica y largos años de publicación para encontrarse y establecerse. Otro punto, el 4 por ejemplo, dice: ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Claro, no te lo vayas a creer demasiado si realmente no tienes claro que lo quieres de verdad. Si realmente quieres escribir, tienes que esforzarte en mantenerlo, igual que a tu novia.
¿Ves? Si es que tú lo que tienes que hacer es hacerle caso a Quiroga y ya está. Fíjate en el siguiente punto, que te debe sonar haber leído algo similar por Instagram, seguro. 10. No pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Vaya, que te dé igual la opinión de los demás, al puro estilo Alaska. Si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. Dedícate al completo a tus personajes y solo así cobrarán vida. Fue a partir de la teorización de estos autores que más adelante muchos otros fueron aportando sus ideas y sus tesis sobre este campo de la literatura. Por ejemplo, tenemos la idea de Todorov, que dice que el lector, tras leerse el cuento, debe dudar entre una explicación racional y una irracional, que en lo fantástico el misterio debe perdurar más allá del final del cuento, pues una vez resuelto el misterio, la magia se rompe y no se puede volver a recuperar. O la de Cortázar, diciendo que el título, las primeras frases y las últimas del cuento deben poder resumir la esencia de la historia, y que solo debemos empezar a escribir cuando tengamos una dirección final clara hacia la que dirigirnos. También está la famosa tesis de Piglia, un autor que defendió la idea de que todo relato tiene una segunda historia por debajo, una segunda lectura que cuenta otra historia distinta ligada a la primera, oculta o metaforizada de alguna forma. Por cierto, el año pasado leí un montón de cuentos. Os voy a comentar un poquito los que mejor puntué. Uno de los que leí por pura curiosidad fue El licenciado Vidriera, de Miguel de Cervantes, un relato del siglo XVII que forma parte de las novelas ejemplares. No sé qué comentar sobre este cuento, es más divertido de lo que esperaba, tiene escenas muy graciosas. Trata sobre un joven, un chico, que un día despierta con los huesos convertidos en cristal, por lo que el mínimo mal movimiento haría que se rompieran. Tiene bastantes escenas de risa y a mí me recordó bastante curiosamente al realismo mágico, una cosa que se liga bastante más al boom latinoamericano, al siglo XX, pero que encontramos ya en relatos, cuentos de hace bastantes siglos. Los siguientes fueron Lo secreto y El árbol, dos cuentos de la misma autora, que es María Luisa Bombal. Con estos relatos descubro a esta autora y por fin soy consciente de que es una de las grandes de la escena latinoamericana. Lo secreto hace referencia a una fantasía más moderna, más misteriosa, que ocurre en el mar cuando un barco desembarca y se adentra en lo profundo. Y El árbol se refiere a un estilo más intimista, en la psicología femenina y el mundo interno que esconden muchas mujeres amas de casa. El siguiente fue La caída de la casa Usher por Edgar Allan Poe, y que decir, debería haberlo leído antes, es un gran relato de terror, un estilo muy clásico, puramente gótico, con casas encantadas, fantasmas y elementos que te hacen dudar entre una explicación u otra, por lo que el misterio realmente te acoge y no te suelta hasta el final de la historia, incluso más allá. Y el último de los que mejor puntué fue El ahogado más hermoso del mundo, por Gabriel García Márquez. Este relato ya sí que es puramente realismo mágico, está lleno de simbolismo, lleno de misterio, y a pesar de que muchas veces no obtenemos la solución que buscamos, el final poético del relato es maravilloso. Lo recomiendo mucho. Y ya para acabar os voy a hablar de unos libritos de cuentos, son obviamente compilaciones de relatos cortos, que tengo pendientes para leer. Ahora mismo no los tengo aquí, por lo que os voy a poner imágenes, pero estos son Cuentos de la selva, una compilación de relatos de Horacio Quiroga que se desarrollan en el escenario de la selva. Me parece que están ilustrados, así que seguramente sea una experiencia muy bonita. Luego tengo Sauce ciego, mujer dormida, de Haruki Murakami. Este autor de origen japonés tiene mucho que ofrecer, así que tengo que darle una oportunidad. Y Cuentos, una compilación de los cuentos más gloriosos, más conocidos de Edgar Allan Poe. Seguramente este último me lo reserve para más adelante, para un momento del año en que tenga más ganas de relatos de terror, como Halloween, por el cual haré también un vídeo especial. Pero nunca se está suficientemente servido de cuentos y relatos de calidad, así que, por favor, decidme cuáles son vuestros cuentos favoritos, cuáles os marcaron más, cuáles os dejaron flipando, porque ese es el gran poder de los cuentos, dejar una gran huella en el lector. Así que recomendadme cuentos en los comentarios y ya está por hoy. Nos vemos la semana que viene, leed mucho